Hola, Hola, ¿cómo estáis, compañera? bien, bien, estoy bien, un poco cansada, he esperado todo el día este encuentro, así que se Oh, me hizo muy largo. sí, te creo. ¿Empezaste muy temprano hoy día? Empecé temprano, tengo una hija de 2 años y medio que te pide ahí mantener al ritmo, así que ahora estábamos tratando de dejarla como tranqui para poder hacer la sesión Sí, te creo. ininterrumpidamente. ¿Y ustedes cómo están por allá? Bien, ansiosos aquí con Pamela que acaba de llegar al estudio. Hola, Hola, hola. ¿cómo estáis, querida? Bien, súper bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo está Bien, Santiago? contentos. Contenta de hablar contigo hoy día. Bacán, yo también estoy muy contenta. Santiago está convulsionado, está difícil igual, porque es como que la gente quiere cuidar, la ciudad no te permite hacerlo, ¿cachai? No se puede parar. No para. Bueno, por lo mismo nosotros iniciamos esta segundo encuentro de conversaciones de COVID, en donde para todas las personas que se están conectando, a conversar con Araceli Muñoz. Nos va a explicar y nos va a dar un par de tips respecto de ejercicios pensados idealmente para personas en situación de embarazo, en gestación, nos comentó la otra vez. Y antes de eso, queremos primero que te presentes para que te conozcan. Esta grabación luego va a ser subida a las plataformas, te la vamos a hacer llegar para que también la puedas compartir. Y comencemos, pues, ¿te parece? Sí, obvio, démosle. Yo me escucho bien, me veo bien. Intenté estar en el lugar con más señal de la casa. Ya, bacán. No funciona perfecto, se ve impecable la señal. Bacán. Hacemos la Bueno, introducción. dale, ¿me presento entonces? Adelante. Ya. A ver, bueno, yo soy Aranzazú, soy de Santiago, pero vivo actualmente en la región de Coquimbo, vivo en el Valle del Elqui. Y bueno, soy actriz de profesión, soy profesora de teatro, trabajo en una escuelita libre y feliz, que es una escuela no formal, que se basa en una metodología de María Lefebvre, que es una chilena que comenzó esta metodología de escuelas libres y felices, creo que en los años 90, y hoy en día ya hay más de 80 escuelitas en todo Chile que mantienen esta metodología, que es una metodología que busca como principal eje trabajar con los niños y los adolescentes desde sus emociones, que ellos aprendan también el respeto por la biología, su propia biología, la tierra, los animales, las otras personas. Y bueno, en eso es lo que yo hoy en día estoy trabajando. Y por otro lado, me formé el año 2014 como doula. Y bueno, para los que no saben lo que es una doula, lo voy a volver a explicar. Oye, yo voy a buscar un vasito con agua. Estamos para allá como para comenzar a hablar más distendidamente. Ya. ¿Tú necesitas algo? A ver, podría traer un vasito igual. Vale. ¿Les tinca? Vuelvo al tiro. Igual eso es buena por si se me seca la, la boca. Voy a ir a buscar uno. Dale, dale. Chicos, a los que se están conectando recién, a los que van llegando, estamos ya conectados con tú, que nos está visitando desde el Valle del Elqui.
viene a entregarnos un poquito de sus conocimientos y estamos a la espera de que vayan llegando los auditores a esta iniciativa que está recién comenzando y que se llama Conversaciones al Top. Bien. Dale. Sí, po. Un horario complicado igual. Vamos a ver, ojalá se sume gente, pero si no, igual lo podemos dejar arriba y la gente lo puede ir viendo en las 24 horas que queda arriba. Correcto. Vale, entonces habíamos quedado en que Arantxa Muñoz es una actriz, profesora de teatro de una escuela libre, y estabas a punto de contarnos lo que era la profesión, que nos han preguntado mucho. Se han de hecho organizado algunos debates en redes sociales al respecto de lo que es una dula o un dula. Ya. O un dula. Que yo todavía no conozco ninguno. Ah, vale. Pero en teoría podrían haber. A ver, ¿qué es una dula? Una dula, a grandes rasgos, y para explicarlo igual de manera amigable, es una acompañante psicoafectiva de procesos de gestación, parto y puerperio, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Nosotras acompañamos estos procesos, pero no somos profesionales de la salud, ni parteras, que también es algo con lo que se nos confunde a veces, sino que estamos entrenadas para, en primer lugar, conocer la fisiología del parto, o sea, qué es lo que sucede a nivel fisiológico, hormonal y corporal, físico y emocional en la mujer. Y también estamos entrenadas para acoger los deseos que tengan las familias gestantes y ayudarlos, guiarlos o, qué sé yo, acompañarlos en el proceso de buscar un parto o un puerperio de la forma que ellos se lo imaginen, ¿ya? Yo siempre digo que, en primer lugar, las parejas cuando están gestando y se acerca más el momento del parto, empiezan a tener una necesidad de imaginarse o cuestionarse cómo quiero que mi hijo llegue al mundo, ¿ya? Y eso es súper distinto y variado dependiendo de la familia y dependiendo de la mujer y de su pareja o su acompañante. Entonces, yo siempre digo que primero hay como una idea, como un ideal, ¿ya? Que es lo que quiero. Y luego tenemos que ir acercando la realidad a este ideal, porque muchas veces el ideal, o como yo me imagino mi parto, no puede ser posible porque en el camino, por ejemplo, se encuentra alguna patología o alguna complicación que hace imposible un parto en casa, por ejemplo, y entonces lo que nosotras hacemos es tratar de buscar cómo podemos hacer del trabajo de parto y el parto un momento lo más respetado posible. Y cuando digo respetado me refiero a un término que fue acuñado en primera instancia por el doctor obstetra Michel Odent, que es un obstetra francés que ha llevado en el fondo este movimiento respecto al parto respetado o parto humanizado, como lo empezaron a llamar posteriormente, quien a través de su experiencia empírica con mujeres desde los años 70 hasta la actualidad, él se da cuenta de que en realidad las mujeres tenían muchas menos complicaciones. Uno, cuando estaban acompañadas de otras mujeres. Dos, cuando podían estar en intimidad. Y describe lo que significa intimidad. La intimidad implica no solamente que hayan pocas personas presentes, sino que haya oscuridad, que haya calor, la presencia de aromas, imágenes, velas, qué sé yo, incluso pueden ser altares. En el fondo, que la mujer esté en un lugar donde se sienta cómoda, y empezó a darse cuenta que entonces
permitiendo este tipo de cosas en su hospital, el hospital que él lideraba, que era un hospital específicamente de parto, de obstétrico, se dio cuenta de que casi pasaron de tener 300 cesáreas al año a tener 50 cesáreas al año, por ejemplo, y luego se fue disminuyendo cada vez más cuando se incorporó el agua, ¿ya? La piscina o la tina al trabajo de parto. Entonces él, en el fondo, lo que hizo fue empezar a darse cuenta de esto, empezar a ponerlo a prueba en su propio hospital y luego escribir libros que fueran de público conocimiento, en donde él también fuera develando lo que iba recopilando desde una parte más científica. Entonces también se hicieron algunos estudios relacionados a los niveles de hormonas en estas mujeres y cómo había un aumento, un pic muy grande de la oxitocina, que es una hormona muy importante si es que vamos a hablar del parto, cuando ellas estaban en este contexto de intimidad, de tranquilidad, acompañada por otras mujeres, versus las que por alguna patología en general, no por opción, sino que, por ejemplo, tenían alguna placenta previa o alguna eclampsia, no podían estar en estas circunstancias y tenían que estar monitoreadas constantemente, ya con una máquina que se llama, bueno, es para medir los latidos cardiofetales y también para medir las contracciones. Entonces, que estas mujeres finalmente, porque no se podían mover mucho, no terminaban teniendo un parto vaginal, o si era vaginal, terminaban teniendo un parto vaginal, pero con anestesia o con algún tipo de fármaco. Y bueno, gracias a este médico, nosotros hoy en día tenemos el respaldo científico, porque él se dedicó a hacer muchos estudios donde no solamente él contaba su experiencia, sino que también empezó a ver cuáles eran los efectos de algunas sustancias utilizadas para desencadenar el trabajo de parto, que en un momento eran muy común, de rutina. Uno llegaba y te ponían oxitocina sintética o te rompían la bolsa, como se dice, y bueno, él empezó a buscar también cuáles eran los efectos en los niños que nacían y cuáles eran los efectos en la lactancia. Ya cuando la mamá no llega al pic de oxitocina natural, es mucho más difícil el proceso de que se secrete la prolactina, que es la hormona que genera que las mujeres, que les baje la leche, como se dice comúnmente. Entonces esto traía problemas porque no solamente la mujer se sentía cuestionada como en su capacidad de dar pecho y de ser madre, sino que además había que agregar rellenos y otros alimentos que al final igual iban trayendo otros problemas como constipación en las guaguitas o cólicos y cosas así. Entonces él englobó todas estas investigaciones y escribió varias publicaciones. Después podemos dejar el link de su página web. Y él es como nuestro marco teórico. Yo me formé en la red mamatrística de doulas, que es una red que específicamente sigue el paradigma que tiene Michelle Odent y su doula, con la que trabajó desde los años 70, Susan Lammers. Dale. Consulta, Susu. Tú mencionaste el uso del agua en torno al recibir al bebé en gestación, no al parto. ¿Esto tiene relación con esta clásica imagen que se ve en películas de pronto o quizás en documentales en donde se habla ligeramente respecto del parto mismo, en donde vemos a una mujer sumergida, no sé, quizás hasta el plexo en agua, en una piscina? ¿Tiene relación con eso? ¿O sí, exacto. De uso de agua? Mira, el agua, claro, es totalmente eso. Cuando una mujer está en trabajo de parto y tiene la posibilidad de ingresar a una tina o una piscina, que no es necesario que esté completamente metida en una, sino que incluso hasta más o menos la línea del ombligo,
especialmente si se trata de agua caliente, tiene un efecto enorme en el control del dolor de forma natural. Y yo no sé si es algo como que tiene que ver con quizás nuestro origen, de dónde venimos, no sé, pero la verdad es que el agua caliente ayuda a distender los tejidos, ayuda a, en el fondo, todo el proceso que le está pasando al cuerpo de expansión, y ayuda también con el peso. Entonces la madre, que ya está en sus 38, 39 o 40 semanas de gestación, ya está muy, muy, muy guatona, y eso al final es súper molesto para la espalda, para poder dormir. Entonces ingresar al agua te permite una fuerza y una liviandad que es un gran alivio, y efectivamente ayuda mucho para el control del dolor de forma natural. Y él empezó a incorporar estas piscinas o tinas en su clínica, y fue uno de los primeros en tener salas integrales de parto, donde las mujeres tenían una tina, un balón kinésico, una cama, silla donde podían también intentar un parto vertical, ¿verdad? Entonces él incorporó esta infraestructura en la infraestructura hospitalaria, y fue algo maravilloso, porque también él se empezó a dar cuenta de que estas cosas no son adornos, no son anexas, muy por el contrario, son cosas que van a tener un efecto gigantesco, un beneficio tanto en la madre como en el bebé, porque lo que va a hacer finalmente es facilitar el proceso fisiológico con el que durante mucho tiempo perdimos contacto desde que se empezó a medicalizar el parto, que no fue hace mucho tiempo, digámoslo, en el siglo XIX comenzó a medicalizarse el parto y a verse como algo que necesita una atención y una monitorización constante de un equipo médico, siendo que antes, incluso nuestras abuelas pueden contar que los niños nacían en las casas, o que existían parteras, o que era algo como mucho más integrado también en el conocimiento femenino, o sea, del mundo femenino, se transmitía, sí. Tiene que ver con volver a sentir un parto como una experiencia significativa en la vida y no como un trámite, ¿cachai? Que hoy en día pasa eso, que es como ya la mujer va a la clínica, tiene la guagua anestesiada, sale la guagua y listo, ¿cachai? Y en ese sentido yo te quería preguntar, como por lo que conversamos ahora, es objetivamente súper necesario que sea visto el parto como eso, pues, como una experiencia que es holística y que no es una cosa así rápida, un trámite. Y me pregunto yo si es que allá donde tú estás, ¿cómo ha sido la recepción territorial al trabajo que tú haces? ¿Lo ven como una...? Me imagino que obviamente las personas con las que has trabajado lo deben ver como una cosa totalmente necesaria. Pero ¿tienes también algunos prejuicios de gentes que te dicen como no, es que esto es una excentricidad, que esto no va a lugar? Sí. No sé. Sí, bueno, en lo que me preguntas veo como dos partes. Para lo primero que decías, efectivamente, el parto es un momento, es un hito en la vida de esa familia, ya en la vida especialmente de esa mujer, especialmente si es primeriza, porque significa que esa identidad que ella tenía singular de ser una mujer se divide, entramos en esta dualidad, madre e hijo, y además se crea este tercer como grupo que sería la triada de madre, padre e hijo. Entonces aquí las relaciones que habían antes, ya entre madre y padre, van a cambiar completamente, por lo menos por un periodo de algunos años,
porque la atención que requiere esa guagua es muy grande, especialmente al comienzo, cuando son muy chiquititos. Y además la relación nueva que hay entre madre e hijo es una relación que hay que descubrir. Y además la mujer que en este momento en el parto cruza un umbral, su identidad mujer cambia y ahora ya es una mujer madre, ¿verdad? Entonces podríamos decir incluso que el parto es un rito de pasaje. El parto es algo que nosotras personas, mujeres, vivimos para lograr llegar a esa nueva identidad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasan muchas cosas si es que lo analizamos de manera psicológica, emocional, física, corporal, ¿verdad? Y también metafísica. Entonces, ¿qué pasa? Si es que una mujer, por ejemplo, decide tener a su guagua y como se dice coloquialmente, que me saquen la guagua, lamentablemente lo que pasa allí es que se pone una fecha y una hora y esa guagua nace sin haberse desencadenado el proceso natural, hormonal, que lleva al trabajo de parto. Por lo tanto, este desencadenamiento de hormonas, como hablábamos antes de la oxitocina, que después podemos hablar de ella en específico porque es una hormona súper interesante, que no está solamente presente en las mujeres, también en los hombres, esa mujer no vive el proceso fisiológico que la va a llevar a poder lactar, a poder conectar emocionalmente con su guagua, ¿ya? Y esa guagua tampoco va a estar lista para salir, por decirlo. Entonces, con esto no quiero decir que las personas que tienen esa opción sean personas malas o inconscientes, y tampoco quiero decir que en esos casos es una herida que los niños van a llevar toda su vida, o qué sé yo. Yo misma soy hija de una cesárea de urgencia, y bueno, igual ahora terapiándome he descubierto que sí tiene una enorme influencia en mi vida, pero yo no me considero una persona anormal o traumada por esto, ¿cachai? De hecho, nosotros somos la generación de las cesáreas. Y que de hecho, pero sí, en psicología y en desarrollo como del cerebro cognitivo, también se sabe que aunque uno tenga traumas o experiencias fuertes en la vida, no significa que te vaya a quedar tampoco determinado por eso por forever, sino que claro, se puede sanar con otras cosas, desde otros lugares. Totalmente. Pero por el otro lado, una mujer que sí vive el proceso fisiológico va a tener como, yo creo, en general, es lo que yo he visto y también en mi caso personal, va a tener como una facilidad también para llevar este periodo que viene justamente después del parto, en que está todo el tema de la lactancia, de la adaptación, ¿verdad? Sucede mucho que existe, tenemos que hablar sobre la depresión postparto, porque es algo muy tabú y algo que está casi como escondido. O sea, una mujer que es mamá no quiere decir que se siente triste en ese periodo, ¿verdad? Porque es al contrario de lo que la cultura te dice que deberías sentirte. Entonces, se sabe que, y se ha estudiado, que incluso muchas intervenciones durante el parto con fármacos pueden y han tenido mayor incidencia o probabilidad de depresión postparto. Entonces, es una cuestión muy profunda que tiene que ver con todo lo que es la salud mental de las mamás, y no es solamente algo así como está, tu segunda pregunta, como este prejuicio respecto a lo que es una dula o un parto en casa, ya, porque personalmente puedo hablar de mi caso personal. Yo tuve a mi hija en la casa, yo ya me había formado como dula, estaba completamente segura de mi capacidad para hacerlo. Luego le comenté a mi pareja la idea, él tenía un poco de miedo, pero al verme tan, qué sé yo, como resuelta con esa decisión, dale, yo voy contigo, hagámoslo.
Es decir, Pero tú luego tuviste- vienen... Claro. Tú ¿Cómo? tuviste de una dula. ¿Cómo? Perdón, a lo mejor no se escucha. Te preguntaba si tuviste asistencia de una dula durante tu embarazo. Sí, yo me acompañé, bueno, es que tengo muchas amigas que son dula y ellas me acompañaron, pero durante el parto estuvimos con una matrona, que ella sí es una, ¿cómo se dice? Funcionaria de salud, es una persona que conoce primeros auxilios, cómo detectar, escuchar los latidos, ver cuánta dilatación tienes. Y yo también me acompañé de una matrona, que es lo que generalmente pasa en los partos en casa, porque también hay como mucho mito respecto a la cuestión, que es como casi que uno lo hace solo y como que es como todo super hippie, y si bien existen partos sin asistencia médica, son los que yo menos conozco y los que menos he escuchado. En general las mujeres se acompañan de dula y además de partera o matrona. Entonces, hay un prejuicio respecto de lo que es la dula. Mucha gente también llega a mí y me dice, mira, yo quiero tener un parto en casa, pero pucha, como que las matronas son muy caras, entonces yo quiero como una dula nomás. Y ahí el problema es que la dula no está capacitada sí está capacitada para acompañarte, pero en tus decisiones, ¿cachai? Si es que tú quieres estar en tu casa sin otra asistencia que no sea una dula, bueno, ahí hay distintos factores de riesgo, porque yo no podría determinar ni cuánta dilatación tienes, si tu guagua está bien o no, cuándo es el momento de ir a alguna parte en el caso de tener que cambiar de plan. Nuestro rol es mucho más de acompañamiento, como les decía, psicoafectivo. O sea, es más bien como una figura que te acompaña en tus decisiones, te guía, te entrega información, pero no te va a sacar la guagua ni te va a decir cuál es el camino que tú tienes que tener. Porque hay dulas que apañan partos en casa, hay otras dulas que acompañan partos en casa, en hospital y clínica, como es mi caso. Hay otras dulas que solamente acompañan el posparto. Otras dulas que solamente están en el momento del embarazo y no acompañan partos, etc. Entonces ahí uno puede encontrar un mundo de opciones, pero lo más importante es eso, como ir sacando el mito o los prejuicios de lo que es una dula y cuál es su rol. ¿Cuál es su funcionalidad también? Pues al final como que lo tomasen como una opción más económica. Claro, que ahí, o sea, es súper válido también, ¿cachai? Yo igual personalmente creo que qué mejor momento para invertir en tu vida que en tener un buen equipo que te acompañe en el parto de tu hijo, ¿cachai? Pero bueno, hay mucha gente que no tiene esa posibilidad también, o sea, que le encantaría poder tener un parto en casa, pero que en realidad tiene que optar por el sistema público. O muchas mujeres que tienen la posibilidad económica, pero no tienen el acompañamiento de sus parejas. Y están siendo constantemente cuestionadas por la decisión de tener un parto en casa, entonces finalmente, en vez de pelear o traer tensión, se van más bien como por la segura. Dime. Te veo que levantas ahí el dedito. Es que llegamos a un punto, porque nosotros tenemos una pauta de preguntas que te queríamos hacer, y de otra forma llegamos a una pregunta que te va a hacer Pamela, que creo que es muy relevante, que tiene relación, o mucha relación, con lo que estabas recién tocando. Sí. Sí. Quiero saber, porque estoy segura de que existe una relación y quiero comprobarla contigo, que me des tu perspectiva al respecto de la relación entre feminismo y maternidad y cómo el trabajo que tú estás haciendo en este momento hace que esas dos cosas confluyan. O sea, eso es lo que yo veo desde afuera. Me gustaría saber tu perspectiva al respecto. Mira, para mí ha sido un cuestionamiento gigante el tema del feminismo metido en este mundo, porque si uno lo analiza en primera instancia, el feminismo
lo que busca es como la liberación de la mujer, ¿verdad? Y por otro lado tenemos el paradigma del nuevo paradigma respecto al nacimiento, en donde la mujer, o sea, donde nosotros entendemos que este primer momento, cuando nace la guagua, los primeros, por lo menos el primer año, la mujer naturalmente, biológicamente, va a estar súper pegada con su guagua y eso le va a permitir muy poca libertad, ¿ya? Entonces, libertad en el sentido como de hacer lo que hacía antes, ¿cachai? Sí. Entonces, yo personalmente creo que el feminismo, la lucha que tiene, es que las mujeres podamos tener una voz, conectarnos con lo que nosotras queremos, no lo que se supone que deberíamos querer, ¿ya? Lo que una quiere personalmente y poder materializar eso en el mundo. Entonces, yo creo que el rol de la dula es un rol feminista y es un rol contracultural, porque nuestra cultura patriarcal en general visibiliza poco las temáticas femeninas profundas. Pues, por supuesto que visibiliza mucho la belleza, el tema de los prototipos, estereotipos femeninos, pero es muy poco, si tú lo ves así como no sé, pues en los medios de comunicación, es muy poco lo que se habla de sexualidad femenina, de los procesos de la sexualidad femenina, no solamente asociados al hombre como podría ser la pornografía o las nocturnas, ¿cachai? Sino que realmente conectarse con el poder que tiene una mujer, el poder que tiene no solamente de creación en su matriz, sino que el poder de sostener un ser humano en su cuerpo, en sus emociones, y además muchas veces como por sobre ella misma. Por lo menos ese ha sido mi caso, como mi hija tiene 2 años y medio y yo todavía, ella es más grande pero igual es como una guaguita todavía, pues, ¿cachai? Y muchas veces yo me he sentido agobiada, agotada, he extrañado mi vida anterior y no por eso necesariamente no quiero a mi hija o no me gusta mi maternidad, sino que la maternidad tiene luz y sombra, como todas las cosas. La maternidad tiene mucha, mucha, mucha oscuridad, muy profunda, porque nos conectamos mucho con nuestro niño interno y sus heridas y sus dolores, ¿cachai? A mí me ha pasado mucho cuestionarme qué tipo de mamá quiero ser. ¿Qué cosas de mi mamá me gustan y qué cosas de mi mamá no me gustan y no quiero repetir? Entonces ahí también uno se encuentra con las cosas que le hirieron, las cosas que no tuviste, que no te dieron, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, yo diría que la maternidad puede chocar con la libertad de la mujer, porque de verdad, o sea, de verdad, en serio, tener un hijo es el trabajo más difícil 24/7, ¿cachai? No para la cuestión. Entonces, respecto a la libertad de la mujer, pucha, como que ese primer periodo se ve súper restringido. Pero, por otro lado, si tú logras materializar tu deseo de, por ejemplo, parir como tú quieres a tu hijo, eso te entrega también una noción de tu poder. Yo después de parir a la Pascal, bueno, que fue en mi casa, sin anestesia, después de un trabajo de parto muy largo, yo me sentía como la superwoman, ¿cachai? Porque pasé por todo un trance, un movimiento, un umbral, y luego estaba este ser y estaba bien, y yo estaba bien, y lo había hecho donde yo quería, habiendo sentido el esfuerzo, ¿cachai? Es como correr una maratón la cuestión. Entonces yo después me sentía bacana, así con la misma euforia que puede tener un atleta después de las 40K, ¿cachai? O no sé, ese tipo de sensaciones. Y me conecté. Completamente de acuerdo con el abrazo.
Entonces eso, po, el feminismo y la maternidad están en conflicto constantemente, especialmente por cómo la sociedad nos impone la maternidad, ¿cachai? Que tiene que ser de una forma. Tiene que ser como con la mamá presente, como casi que las mujeres nos tenemos, o sea, una vez que tenemos hijos, dejamos de ser la persona que somos y nos convertimos en las mamás. Entonces tenemos que renegar de lo que nosotros deseamos y ponernos al servicio de los hijos, ¿verdad? Eso no pasa tanto con los hombres, aunque igual podríamos decir que el patriarcado tiene un efecto en los hombres porque han tenido que tener este rol como proveedor, entonces muchos de ellos tienen mucho peso en sus hombros, de poder proveer para su familia, o ser un padre presente, etc. Pero en la mujer hay demasiadas expectativas, incluso que están así como metidas así en el cerebro, en el inconsciente quizás desde cuándo, y que yo ahora, por ejemplo, siendo mamá me he dado cuenta de cosas que racionalmente ni cagando, weón, yo soy feminista, weón, pero después en el camino uno se da cuenta de que, claro, o sea, ¿por qué? No, es que yo hago mejor lo del pañal, así que mejor yo lo hago. No, tú no lo hagas. Y no le das el espacio al papá para encontrar su forma de hacerlo. O no, es que tú no lo sabes hacer dormir, porque solo lo puedo hacer dormir yo, ¿cachai? Con mi teta o como acá en el pecho. Entonces uno no le da el espacio al hombre para que encuentre su fórmula, ¿cachai? Aunque sea, no sé, ponerse al agua o braga, qué sé yo. Esto pasa mucho, que uno tiene como arraigado esto de que es la mujer la que va con sus pollos, ¿cachai? La gallina con sus pollos, y cuando una mujer empieza a sentir cosas distintas como, chuta, me está costando esto, no era lo que yo me imaginaba, me gustaría tener más apoyo, quiero delegar un poco las weas, me quiero ir a unas vacaciones un fin de semana, ¿cachai? Y todo eso es como imposible, o uno lo ve como imposible por la imagen que tenemos de lo que es ser una madre. Comprendo perfectamente, y en ese sentido también es que creo que lo que haces es revolucionario, porque sales del estereotipo, porque al final el feminismo también, el feminismo comercial crea un estereotipo de lo que es una mujer libre, ¿cachai? En cambio, lo que tú haces ve el lado de la mujer que quiere ser mamá, ¿cachai? O que a lo mejor no lo quería en un principio, pero decidió llegar hasta la final, ¿cachai? Y si decidió llegar a la final, no tiene por qué pasar por eso sola, ¿cachai? Y así adelante también. Sí, bueno, igual decir, por si alguien no sabe, hay dulas que acompañan abortos, abortos medicados, digamos, con misotrol. Hay dulas que acompañan pérdidas, hay dulas que están como enfocadas en el duelo, por ejemplo, hay dulas que están solamente enfocadas en la menarquia, que es la primera menstruación, entonces ellas como que tienen un contacto más con las adolescentes, hay otras que les encanta el tema de la menopausia, entonces están con las abuelas, hay otras que son más holísticas, y al final la dula acompaña todos los procesos de la sexualidad de la mujer, no solamente el parto y el embarazo. Lo que pasa es que en general acompañamos el embarazo, el parto y el puerperio, pero hay muchas dulas que se han especializado en otras áreas. Pero es que lo encuentro aún más bacán lo que me dices, porque tiene que ver con compartir los conocimientos, y con darnos cuenta de que lo que vivimos las mujeres es sumamente difícil. Independiente de nuestras biografías, hay cosas biológicas en nuestro proceso de crecimiento, de desarrollo. Entonces, el saber que hay un rol que está creciendo, que hace esta ayuda a las mujeres, lo encuentro bacán. Y en ese mismo sentido te quería hacer la tercera pregunta, que tiene que ver con cuál es tu proyección a futuro respecto a lo que tú haces hoy en día. ¿Cómo te gustaría que esto evolucionara? Pensando en el contexto... A nivel social, me refiero. Tomando en cuenta que estamos ahora en un proceso bastante y duro, en donde tenemos que reestructurar de alguna forma, o al menos considerar nuevas formas
sobre todo en este ámbito, porque hay muchos temas, los que ya están saliendo en esta conversación y que dan para rato, muy interesantes y necesarios, y de los cuales no hay información, como justamente tú decías. Sí, mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que lograr hacer ahora como pueblo o como comunidad es encontrar instancias de unión donde no dejemos que nos separen, no dejemos que nos vuelvan a meter a cada uno en su casa. Antiguamente los conocimientos que hoy entrega una dula lo entregaban las mismas mujeres que se reunían, las abuelas, las tías, las vecinas, que se reunían en torno generalmente a la cocina, al fuego o incluso a la misma crianza en tribu, y eran informaciones que se iban traspasando de generación en generación, y las niñas desde pequeñas también tenían información respecto a lo que les iba a pasar con sus cuerpos y de muchas otras cosas, o sea, de contracepción, métodos anticonceptivos, y un montón de cosas relacionadas a la vida sexual de la mujer, que luego llegó un momento en que todos como que se individualizaron, cada uno tenía su casa, su familia y velaba por ella, y el colectivo quedó así como en el olvido. Yo creo que si hay algo que nos ha enseñado todo este contexto, primero la revolución social que hubo en Chile y luego este contexto de pandemia, es que si hay algo que tenemos que hacer es velar por nosotros mismos, porque los que están allá arriba no están ni ahí. Entonces, si es que nosotros no encontramos instancias de juntarnos, de llevar el aprendizaje y además concretar en acciones específicas y concretas en el mundo, materializar todas estas ideas y ideales que tenemos, no vamos a llegar a ninguna parte. Yo creo que lo que tiene que pasar ahora es eso, como volver a reunirnos, volver al grupo, a criar en conjunto, a buscar una tribu, y sea cual sea, no solamente, no estoy hablando como necesariamente el clan familiar, puede ser tu misma comunidad, las escuelas, los lugares donde uno se desarrolla deportivamente, o etcétera, etcétera, etcétera. Los lugares que nosotros habitamos, estos lugares los tenemos que empezar a también llenar de iniciativas y de traspaso de conocimiento y de acciones concretas. Si tú me preguntas qué me gustaría que sucediera de aquí a algunos años más respecto al parto, a mí me gustaría que más personas supieran que existen opciones no medicadas para el parto. Yo creo que hay mucha gente que ni siquiera lo sabe, ¿cachai? Que es como, así es la cuestión nomás, me toca el hospital público y si la matrona me trata mal o el gine me dice, me pone mala cara, bueno, pucha, mala cueva, como que me tocó. Siendo que en realidad hoy en día ya podemos hablar de violencia obstétrica, podemos hablar de los derechos de reproductivos y sexuales de la mujer, y podemos entender de que ninguna persona tiene el derecho de maltratarte, y menos en un estado de poder, pero de vulnerabilidad de la mujer cuando está pariendo. Lamentablemente es algo súper común, muy mega común. Entonces, desde los comentarios así mala onda, como no le gustó tanto, ya pues ahora aguántese, hasta cosas más terribles como intervenciones médicas sin decirte, ¿cachai? Gente que les han roto la bolsa, el saco amniótico sin decirles lo que les van a hacer, o ponerles oxitocina sintética sin informar, o llevarse a la guagua una vez que nacen como por protocolo, y un montón de cosas que hoy en día ya sabemos que son parte de la violencia que vive la mujer en este mundo y que debemos frenarlo en seco. Para eso tenemos que empoderar a las mujeres, ¿cachai? Más que decirles lo que tienen que hacer o cómo tiene que ser su parto. Yo personalmente trabajo así. ¿Qué deseas tú? ¿Qué quieren ustedes como familia también? Porque a veces hay diferencias en lo que quiere la madre y el padre, ¿cachai? Entonces, ¿qué quieren ustedes y cómo lo podemos llevar a algo posible?
Y ese es el trabajo que hace la Dula. Oye, Susu, yendo justamente hacia como ese origen del que tú me estás hablando, nos estabas hablando hace un momento, como tocamos el tema del colectivo, de las necesidades básicas y mínimas. Yo quiero encauzar ahora esta parte de esta hermosa sesión hacia lo que mueve un poco a esta agrupación, esta compañía que es la compañía Anticuerpos, y que tiene que ver con el movimiento desde el punto de vista de una rama relacionada entre la danza y el teatro físico, y que queríamos preguntarte justamente cómo se relaciona el movimiento con lo que tú haces, y para que luego pasemos también a la etapa práctica. Bacán. La importancia entonces de moverse, sobre todo en un momento como el actual, ¿no? Contexto cuarentena, contexto que venimos desde un estallido social que está en pausa y que en cualquier momento vuelve a estallar. ¿Cómo le toca esto a esta mujer en gestación? ¿Qué necesita hacer para, no sé, activar zonas articulares o conectarse más con su columna, o como me mencionabas tú en la sesión anterior, con su matriz? ¿Por qué moverse? Bueno, el parto es movimiento. Tanto en mi experiencia como en los partos en los que yo he estado, la mujer nunca está estática. Nunca, no se queda nunca en un solo lugar. El dolor te va indicando qué posiciones adoptar. Y muchas veces el trabajo que hay que hacer es simplemente que la mujer se permita moverse como desea. Ya, porque tenemos por un lado todo lo que es las películas y las imágenes de los partos, que son con mujeres acostadas con las piernas arriba, el médico al frente y ¡ah! Eso es como el imaginario. Exacto. Y es todo lo contrario, o sea, esa posición de litotomía, que es la posición acostada de espaldas, es la peor posición para parir, porque estás aplastando la parte del coxis, que es lo que justamente se está abriendo para darle espacio a la cabeza del bebé. Entonces, ¿cómo se relaciona el movimiento? Bueno, lo más importante es que la mujer pueda permitirse seguir su intuición, y que para poder hacer eso tú tienes que dejar de lado hartas cosas, ¿cachai? Porque durante el parto nosotras no nos vemos como siempre, cambia el estado de conciencia. Entonces lo que sucede es que la mujer se transforma en una mamífera, y eso para muchas mujeres es muy difícil de aceptar. Entonces se quedan muy en la mente y les cuesta un poco el trabajo de parto, y muchas de ellas también son las que prefieren, como no, yo prefiero una cesárea, como no me quiero enfrentar a eso, que en el fondo también es enfrentarse a ese lado oscuro o a ese lado misterioso que habita en todo el humano. Y por otro lado también los hombres, ya me pasa mucho eso, que muchas veces yo soy dula y tengo que dulear mucho más al papá que a la mamá, porque la mamá está como en su trance, viviendo la cuestión, y el papá, al ver a su mujer de esta manera tan distinta, queda como choqueado, ¿cachai? Y no sabe qué hacer también, no sabe cómo ayudar, no saben qué aportar. Entonces como que muchas veces se sienten inútiles y sufren por eso, siendo que en realidad lo mejor que pueden hacer es estar presentes, estar disponibles y estar escuchando lo que está sucediendo, porque muchas veces la comunicación en esos momentos no es verbal, ya es como una mirada, es como, no sé, te están haciendo un masaje y tú de repente es como, no, o estás ahí y es como, bueno, por favor, como con la mirada, ¿cachai? Entonces, si tú puedes estar atento y viendo lo que necesita, eso yo diría que es lo mejor. El movimiento está
demasiado conectado con el parto y el trabajo de parto, porque el bebé termina de encajarse en el trabajo de parto. Entonces él también hace movimientos, ¿cachai? Como que repta y se va colocando en el canal vaginal durante el trabajo de parto. Ahí termina de encajarse. Entonces, si tú realmente no puedes mantener una posición, yo me imagino el sufrimiento que deben sentir muchas mujeres que las mantienen acostadas y más encima sin posibilidad de moverse por el tema de la monitorización. El parto es fluidez, el parto es movimiento, está totalmente relacionado, no lo podemos separar, no es estático. Oye, y entonces, los ejercicios que nos vas a presentar ahora, ¿en qué orden van? Vamos a hacer unos ejercicios que en realidad yo los pensé como una forma de poder conectar con nuestro cuerpo de forma muy sencilla, empezar a darse cuenta a través del movimiento cuáles son aquellos lugares donde sentimos algún desafío, donde sentimos alguna traba, algún bloqueo, y ir desbloqueando desde la respiración, encontrar también espacios de incomodidad y darse cuenta de que la incomodidad no necesariamente va a significar que te vas a morir, ni que no vas a poder seguir adelante. Encontrarse con la incomodidad. Entonces es un momento donde yo igual quise como tomar muchas cosas de la escuela, quizá ustedes las van a reconocer, porque desde que, bueno, cuando nosotros entramos es muy básico el trabajo que se hace, pero es súper bueno como para la percepción de uno mismo, de tu alrededor. Entonces vamos a incorporar después un poco de yoga también, con posturas que benefician la movilización de la columna y también un poco de fuerza de piernas y apertura de caderas, que es lo que va a ayudar, y también trabajar con la respiración. Sin embargo, esto no es ejercicios que tú vayas a necesariamente realizar durante el trabajo de parto, sino que es como a modo de preparación. Porque la verdad es que durante el trabajo de parto uno lo que menos tiene que hacer es como estarse acordando de lo que leyó y lo que vio y lo que le enseñaron. Uno tiene que dejar la mente afuera y entregarse al instinto y a lo que te vaya pidiendo tu cuerpo y conectarse como con otro lado que no es racional. Entonces hay muchas mujeres que llegan a mí como doula, como quiero que me enseñes cómo tengo que respirar durante el trabajo de parto. Nadie te puede enseñar eso. Tú lo tienes que vivir y lo tienes que sentir, ¿cachai? En ese momento no te vayas a acordar, aunque lo aprendas, aunque te leas todos los libros. En ese momento el neocórtex, que es esta parte del cerebro frontal, que nos permite hablar, racionalizar, tener matemáticas, todos los pensamientos abstractos, esa parte se apaga, por decirlo así como burdamente. Hay una parte de nuestro cerebro que, debido a las hormonas que se secretan, queda en funcionamiento cero. Y eso hace que hayan otras partes del cerebro que tienen relación con nuestro ser mamífero, que se despierten o que estén en su máximo potencial para poder secretar las hormonas que necesitan. Y todo esto, así como para lo último, viene desde cuando nosotros éramos mamíferos. Por ejemplo, una hembra que estaba a punto de parir se veía amenazada por algún depredador. Lo que tenía que ella, o su cuerpo, lo que tenía que hacer para sobrevivir y que continúe la especie, era detener el trabajo de parto para poder escapar o luchar. Entonces, cuando tenemos adrenalina en el ambiente, la oxitocina inmediatamente baja. Y por el contrario, cuando hay un ambiente muy adrenalínico y esto se va bajando, la oxitocina sube. Entonces tiene una relación con eso, con nuestros mecanismos de defensa de cuando éramos animales. Cuando todavía éramos mamíferos sin un pensamiento racional y de ponerse como a pensar dónde voy a tener mi parto, sino que sucedía, uno buscaba una guarida, una madriguera y ahí sucedía.
Era. No te cuestionabas en qué posición ponerte, ni cómo voy a respirar. Entonces, eso yo creo que es como la clave, es saber de que el parto es una nueva experiencia, es algo que no tiene comparación con nada y que bueno, y que es distinto para todas las mujeres y no hay ningún parto igual al otro, como no hay ninguna mujer igual a otra. Entonces, muchas mujeres también tienen dudas como ¿cuánto se demora? ¿Cuánto dura el trabajo de parto? ¿Me va a doler mucho o poco? Y pucha, yo he conocido mujeres que tienen trabajos de partos de 1 semana, mujeres que tienen trabajos de partos de 2 horas, mujeres que ni se dieron cuenta cuando estaba con la guagua ya coronando, y otras que se la sufrieron todas. Entonces, varía mucho. No sé si le damos ya a la clase práctica. Démosle, pero parece que vamos a tener que empezar otra vez porque nos está viendo un mensaje de que queda tiempo. 1 minuto y 45 segundos para esta transmisión, pero Partamos de nuevo la transmisión. dejémosle a nuestros visores la tarea para mientras nosotros reconectamos, ellos también puedan reunir los materiales que necesitan para esta actividad que viene, que es práctica. Ya. Necesitan ropa cómoda, una silla y algún mat o algún espacio en el piso que no sea tan frío. Puede ser una frazada, ¿Sí? una toalla, perfecto. Puede ser una frazada. ¿Qué más? Una silla idealmente. ¿Ustedes tienen? Tenemos unos pisitos aquí donde estamos sentados. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Perfecto. Ya, pues. Entonces reconectamos en unos 30 segundos, ¿bien? Ya. ¿Listo? Nos vemos.